Amados hermanos en Cristo Jesús, que tengan un domingo lleno de bendición, lleno del alimento de la palabra de Dios, que sea un domingo maravilloso en el cual podamos expresar toda nuestra gratitud, nuestra adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que nos ha dado vida, que nos sustenta, que nos sostiene. Hoy, como cada domingo, tendremos un pasaje de la Biblia, grandes lecciones de vida. Lecciones que nos hacen caminar por el camino correcto, por el camino de Dios, por el camino de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Voy a compartir con ustedes unos versículos que encontramos en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 20. Nos habla sobre una victoria, la victoria sobre Moab y Amón, la victoria de Josafat, rey de Judá. Esta victoria que se finca en la voluntad de Dios. Leo con ustedes esta porción de la palabra y dice lo siguiente: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Eseson Tamar, que es en Gadí. Y entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a los descendencias de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oído Judá todos, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros.
creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso en contra a los hijos de Amón, de Moab y de monte Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Oremos. Padre, te alabo en esta hora y bendigo tu precioso nombre, y te doy gracias por tu misericordia y tu bondad. Hoy estamos delante de ti, Señor. Danos tu voluntad, Padre. Danos el alimento que necesitamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos una de las tácticas más increíbles que se puede usar contra el enemigo. Y hablando de los enemigos, podemos hablar de la angustia, de la depresión, de los problemas financieros, etcétera. Todos aquellos que merman el ánimo de las personas, especialmente de los creyentes. Veremos una táctica increíble. Cuando estás en una relación correcta con Dios, en una relación de verdadera amor entre tú y Dios, y entonces Dios nos presenta lecciones de vida a través de sus palabras. La Biblia habla en el segundo libro de Samuel y reconoce a David como el dulce cantor de Israel. Y esto es porque David, más de la mitad de los salmos, la gran mayoría de los salmos pertenecen a David, obras poéticas. Él cantaba en la angustia, él cantaba en la tristeza, él cantaba en la presión, él cantaba cuando se sentía lleno de pecado, él cantaba en la alegría, él cantaba en la victoria. Él tenía esa tendencia de cantar, tocaba su arpa y cantaba en todo tiempo, cantaba sus composiciones poéticas. Yo recuerdo en alguna ocasión, cuando era muy joven, y que me gustaba meterme al baño y cantaba en el baño cuando estaba bañándome, y siempre que salía me decía mi mamá: ¿sabes qué, hijo? Me gusta mucho que cantes, porque cuando cantas generas en mí paz. Ella decía: me gusta mucho porque te veo contento y te veo que tu vida va bien. Y aun cuando tuviéramos problemas, siempre decía eso mi mamá. Y es que yo siempre he opinado que cuando estés alegre, canta. Cuando tengas abundancia, canta. Cuando te vaya bien, canta. Canta cuando tengas trabajo, pero también canta cuando no lo tengas. Canta cuando estés en una condición de apremio, de peligro, de problemas. Canta siempre, siempre canta. Hoy tendremos en este pasaje que acabamos de leer enseñanzas maravillosas, bellas realmente, de cómo enfrentar las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Yo quiero referirme, cuando hablamos de cantar alabanzas, a dos textos bíblicos, uno registrado en el Salmo 8 y otro registrado en Mateo 21, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el salmista decía: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de los enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Si tú te das cuenta, aquí habla de fortaleza. Y el Señor Jesucristo, cuando los hipócritas fariseos defendían, los religiosos defendían el templo contra las alabanzas, cuando los muchachos cantaban alabanzas en el templo, y los hipócritas defendían, pero no defendían que estuvieran haciendo mercadería y negocios a costa del templo, haciendo esos negocios que Jesucristo violentamente tuvo que limpiar. Nuestro Señor Jesucristo, cuando le pide que los calle, los religiosos le piden que los callen, nuestro Señor Jesucristo les dice
le dijeron a él: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y es que en este texto bíblico, tomado del Salmo 8 y de Mateo 21, es un texto que tiene un doble significado, un texto bíblico con un doble significado tremendo. En el Antiguo Testamento vemos cómo se manifiesta el texto bíblico como fortaleza, un texto bíblico que tiene un significado de fuerza y de valor, pero en el Mateo 21 se refiere en un término de alabanza. Y es que la alabanza tiene fuerza, la alabanza tiene fortaleza, la alabanza tiene valor. ¿Qué podemos hacer cuando cierta situación es contraria a nuestra vida? Cuando nos saca del ritmo de nuestra vida, nos altera todos los planes que teníamos en nuestra vida y nos desestabiliza en nuestro caminar. Situaciones como una enfermedad que declaran incurable, situaciones como el rompimiento de relaciones en la familia, situaciones como problemas económicos, falta de empleo, algo que está fuera de nuestro control. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo enfrentar estas situaciones? Es decir, cuando no hay nada que podamos hacer por nuestro propio esfuerzo que arregle cierta situación dada, ¿qué es lo que podemos hacer? La historia de Josafat nos dará algunas lecciones de vida importantes para hacer frente a situaciones de esa naturaleza. Este pasaje, amados hermanos, podemos predicar de la fuerza del ayuno. De este pasaje podemos predicar de la oración ardiente y ferviente, recordándole a Dios lo que era el pueblo de Israel y las promesas que tenían para ellos. De este pasaje hay otros aspectos que envuelve la historia de este pasaje, de esta fascinante historia, aspectos a considerar y del cual podíamos extraer varias predicaciones. Podíamos predicar de varias cosas, de hecho me da para tener varias predicaciones con diferentes matices, pero solo tocaré 3 lecciones que nos da la palabra de Dios. 3 lecciones de muchas que podemos tomar de este pasaje. La primera lección: humillarte y consultar a Dios. Cuando tengas una situación complicada, es importante que sepas que está fuera de tu control y que el mayor esfuerzo que tú puedes hacer no vas a lograr nada. Y entonces tienes que enseñarte a depender de Dios. En la antigüedad, cuando un rey derrotaba a otro rey, se acostumbraba que el vencedor hacía que el rey vencido se postrara en la tierra con la mejilla en la tierra, en el polvo, y él ponía sobre su cabeza, sobre su cara, su pie en señal de victoria. Esto hacía que la humillación ante un hombre resultara que había fracasado. Es decir, se proclamaba una derrota contra aquel que estaba humillado porque lo había humillado otro rey. Pero en el caso de Dios, en el caso de nuestro Dios, la humillación ante Dios es el principio de la victoria. Fíjate lo que te digo, hermano. La humillación que tenemos cuando nos arrodillamos delante de Dios y declaramos que somos incompetentes y que necesitamos de la voluntad de Dios y de la intervención divina en las situaciones más complicadas de nuestra vida, es el inicio de la victoria. Después de que casi estás derrotado y cuando estás en esa situación de crisis y te humillas delante de Dios, entonces podemos decir que iniciaste la victoria, esa victoria que deseamos todos siempre en las situaciones complicadas. La primera epístola de Pedro en el capítulo 5, verso 8 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Definitivamente Josafat, al ser avisado que venía una gran multitud, que se habían juntado, había un ejército confederado, se habían puesto de acuerdo, querían atacarlo, era algo repetitivo contra el pueblo de Israel.
y venían contra él una gran multitud. Él sabía que estaba fuera de su control y que una victoria, ejército contra ejército, iba a estar fuera de su alcance. Su inteligencia le decía que no podía enfrentar con sus fuerzas a ese poderoso enemigo. No podía enfrentarlo. Y dice la palabra de Dios que tuvo miedo. El miedo lógico de una persona, el miedo lógico cuando va a enfrentar un peligro. Pero ahí, en ese temor que muestra la fragilidad humana ante una situación verdaderamente difícil, es cuando debe surgir el acto de fe, el acto de humillación delante de Dios. Josafat tuvo temor por el Señor más que por el hombre. Es decir, Josafat sabía que tenía un Dios todopoderoso y por eso él clama ardientemente y ora diligentemente y le pide a Dios con todas sus fuerzas, porque él tenía más temor al Señor que al ejército que venía en contra de él. Tenía más temor al Dios soberano y no se humilló delante de los que venían a atacarlo. No pidió paz, no se rindió, sino se humilló delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien se debe toda reverencia y toda sumisión. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor que nos da esta oportunidad de entender estas cosas a través de hombres de fe, hombres que escogió Dios para mostrar su bendición. Y las dos acciones juntas de Josafat, una de humillarse y la otra de consultar, son acciones que nos llevan a entender qué es lo que debemos de hacer primero. Cuando estemos fuera del control de una situación dada en nuestra vida, en donde hay una crisis donde decimos, yo no puedo hacer nada, entonces tenemos que humillarnos delante de Dios y consultar a Él. Aun cuando no encontremos la condición, nos encontremos en la condición más complicada de nuestra vida, esa condición que parece que no hay salida, humíllate y consulta a Dios. Pregúntale a Dios cuál es su voluntad, pregúntale cuáles son sus deseos. Seguro que tendrás una respuesta clara y contundente respecto de lo que tú debes hacer. Las veces que hemos estado en una condición difícil, en una situación complicada, me he puesto de rodillas y le he dicho al Señor, ¿qué hago, Señor? Y déjame decirte que la mayor de las experiencias, todas las experiencias son, siempre hay una respuesta de Dios. Siempre hay una respuesta a la pregunta, ¿qué hago en este caso? Lección número 2. Ten paz y tranquilidad en tu corazón en las situaciones difíciles. Cuando tu vida se torne difícil en cierto caso y haya esas situaciones incontrolables, el ejército del confederado de Amón, de Moab, venían en contra de una gran multitud, no había control sobre eso de parte de Josafat. La alternativa era rendirse o la alternativa era enfrentar y perder vidas humanas. Es decir, parecía que las alternativas no eran del todo buenas para Josafat. Sin embargo, la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo decía, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Dios os ha placido daros el reino. Y esto es maravilloso. Esto lo mencionaba después de dar un discurso sobre el afán y la ansiedad. No te preocupes por el vestido, no te preocupes qué has de comer, no te preocupes, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Y en este discurso dice un texto, no temas manada pequeña. Al buscar la voluntad de Dios, surge un profeta que le revela la voluntad de Dios. Después de la oración ardiente de Josafat, el profeta le revela y le dice, no habrá para qué peleéis. Estoy en el verso 17 del segundo del libro de Crónicas 20. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Y fíjate lo que le dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará
con vosotros. La fe sí te mueve a humillarte delante de Dios. La fe te mueve a consultar a Dios, pero también la fe te mueve a estar en paz con Dios y frente al problema que tienes adelante de ti. No agachado, no con temor, sino dice parado, puesto en pie, porque observarás las maravillas y los milagros que Dios hará en tu vida. Paraos, estad quietos, es decir, que no te tiemble, que no estés inquieto por la situación que está sucediendo, porque estás clamando a Dios, estás consultando a Dios, estás creyendo en el Dios Todopoderoso, en el Rey de Reyes, y dice, mira la salvación de Jehová con vosotros. Tengo muchos testimonios que dar respecto de esto. Tengo muchos testimonios que dar en el tiempo que Dios me ha permitido predicar la palabra. De aquellos que han confiado en Dios, hay testimonios de gentes que han estado cerca de mí y que han confiado en Dios, y que aquella situación que parecía irreversible se torna en una situación de bendición. Solo hay que estar quietos, hay que estar en paz y dejar que el que tiene el control de todo intervenga divinamente a favor nuestro. Y la lección número 3 es que canta y alábale al Señor, adórale con cánticos en cualquier situación que tú te encuentres. Las naciones y pueblos, cuando se preparan para la guerra, ponen en argumento sus mejores armas. Antes forjaban sus armas, hacían sus armas de hierro, en la época de hierro. Pero ahora, hermanos, hemos avanzado tanto la tecnología, la ciencia, el conocimiento, que ahora con un simple botón se pueden accionar bombas nucleares. Ahora puede haber inclusive armas biológicas. Y una nación contra otra nación, hermanos, se prepara con las armas más poderosas que pueda tener y con los ejércitos más numerosos para enfrentar una guerra. El creyente, hermanos, el Hijo de Dios, debe de confiar en el Señor. Y sus armas son espirituales. Pablo decía, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Es decir, hay espíritus en las regiones celestes, espíritus de maldad, y es con la lucha contra ellos. Seguramente los que venían contra Josafat venían con sus mejores guerreros, aquellos que habían preparado para la guerra, que los habían entrenado, venían con sus mejores carros, con sus mejores caballos, venían con espadas, con lanzas, en la mejor preparación física y mental, y además eran demasiados en números. Esto obligaba a Josafat a disponer lo mejor de su ejército y de lo mejor de sus armas, aun cuando él sabía que no era suficiente para enfrentar al tamaño enemigo y el peligro que se cernía sobre su pueblo. La otra opción era rendirse y evitar la muerte de muchos del ejército. Pero ¿qué hizo Josafat? ¿Qué es lo que hizo Josafat? Él entendió y atendió la verdad revelada por la palabra de Dios. Él entendió esa verdad revelada a través del profeta y le dijo, en vez de mostrar temor, canta. Y esto es maravilloso, hermanos. Por eso David cantaba tanto. Me imagino a David en la oscuridad de la noche, cuidando las ovejas de niño con su arpa, cantando en esa relación con Dios, y ese canto que le daba seguridad y la confianza de que habría de ser librado del enemigo. Dice la palabra de Dios que, habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Una guerra ganada sin armas. Una guerra que fue enfrentada por el pueblo de Dios sin armas, sino con la mejor arma, el arma espiritual. Cuando David enfrentó a Goliat,
Goliat estaba derrotado de antemano por la fe que David tenía en Jehová de los ejércitos. La alabanza, hermanos, el cántico en las situaciones más difíciles es el preámbulo a la victoria dada por Dios. La alabanza, el cántico es aquella señal que nos da que hemos triunfado anticipadamente. Dice la palabra es que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Maravilloso, hermanos, un verdadero milagro que se estaba manifestando cuando se empiezan a pelear. No fue la única vez que sucedió esto cuando Dios intervino. Se confundieron y empezaron a emboscarse unos a otros, y la victoria sobre ese ejército confederado se dio sin armas, se dio en la humillación y la consulta a Dios, se dio en la tranquilidad de estar quietos y esperando ver la salvación, y se dio con los cánticos de alabanza y adoración. Que tu día sea grandioso, que tu día sea maravilloso, que tu vida empiece a confiar en el Señor en las situaciones de crisis, en las más difíciles. Consúltalo, humíllate delante de Él, ten paz en tu corazón, ten tranquilidad, está quieto y ve la salvación de Dios, y cántale en todo tiempo. Aun cuando estés triste, aun cuando estés en una situación complicada, cántale al Señor. No dejes de cantarle, alábale, cántale, adórale. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que este día sea el origen de grandes victorias en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Padre, te alabo en esta hora y bendigo tu nombre por esta maravillosa lecciones de vida que tú nos das, Señor, en este pasaje tan bello de la vida de Josafat. Tu palabra, Señor, haya caído en corazones preparados, Señor, como tierra fértil para dar fruto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.